del tópico de real estate o bienes inmuebles o lo que es relacionado al impacto industrial. Y estos son el índice, ¿no? Los tres principales, eliminando el título de propiedad, hipotecas y blockchain y pronosticando tendencias regionales, ¿no? Un total de 28 páginas, ¿no? Esto me pareció como introducción interesante, ¿no? Ok. Por aquella famosa historia de en dónde se puede implementar esto. Y todo el mundo ha oído de que tiene que ser algo en el cual no es que tú estás cambiándolo continuamente, ¿no? Y entonces, pues uno entendería que la titulación de propiedad, la titulación de un bien es algo que no debería cambiar tan seguido, a menos que sea un especulador, ¿verdad? Ok. Lo que sí es que al final ella menciona que va a ver qué cambios se avecinan en la tecnología, con la utilización de tecnología en otros sectores, ¿no? Y que me parece eso un poquito extraño. Al final del capítulo vamos a ver que el autor se diluye no viendo conceptos de implementaciones de blockchain, pero no asociado a real estate, ¿no? Primero eliminando los títulos de propiedad, ¿no? Y esta no era la primera frase, pero a mí me pareció algo muy interesante. Dice, en la mayoría de las industrias el costo de hacer negocios disminuye con el tiempo. Las mejoras en la eficiencia provocadas por la competencia e innovación contribuyen a reducir los costos. Y eso es lo que uno entendería. Más que una teoría, es una ley de la naturaleza. Cuando tú tienes un grupo de personas que está haciendo un esfuerzo en algo y por mejorar, pues todo tiende a ser cada día mejor y por supuesto debería ser más eficiente, ¿no? Y entonces teníamos acá el primero de la parte de seguros de título, traducción, pero es como decir las hipotecas, y uno intenta entender qué es eso, ¿no? Y es el hecho de que cuando tú estás en una transacción, los documentos que tú manejas tengan problemas. Y ven en el segundo párrafo que dice, el problema es con los títulos de propiedad que hace posible que no se encuentren en registros públicos, se pierdan en la búsqueda del título o se produzcan por fraude o falsificación. Por supuesto, depende del país donde tú te encuentres, pues será en cierta medida la formalidad con lo cual protegen los registros, ¿no? Y no necesariamente, en mi experiencia, en mi experiencia personal, no asociado con títulos de propiedad, sino con estado civil, me pasó una cosa muy interesante, que mi estado civil, en donde estaba registrado, eso se perdió. Yo decía, bueno, pero ¿cuál es mi estado civil? Es que no tenemos ningún documento, todos esos papeles se perdieron. Ustedes no saben, y sucede mucho en Venezuela. Sucede mucho que hay, por ejemplo, en las actas de nacimiento, a partir de antes de una fecha determinada, siempre hay problema en los registros. ¿Ok? Y fíjate que después el autor dice, una hipoteca típica en los Estados Unidos tiene más de 500 páginas y su origen cuesta $7,500. Y esto es 3 veces más caro de lo que costaba hace 10 años. Lo que yo entendería, el por qué ha aumentado el precio es porque hay más gente que tiene que comer. Típicas cosas que uno ve en los países, ¿no? ¿Ok? Es decir, si la tecnología ha aumentado y hace que uno le permita hacer más fácil las transacciones, porque aumenta las cosas, ¿no? ¿Ok? Y lo primero que yo te recuerdo hoy en la mañana que estaba preguntando a Rosa, y le decía, Rosa, pero ¿cuál es la diferencia entre notariado y registrado? Y buscando la información en el caso de Venezuela, el sistema de registros y notaría pertenece al gobierno, es la gente de Sarén, ¿no? Y entonces me decía, no, es muy diferente. Tú puedes tener un documento notariado, pero no tiene la misma firmeza legal que un documento registrado. Y tan es que fíjese que en el caso del documento notariado, en el cuarto párrafo, acá abajito dice que los cónsules venezolanos tienen funciones notariales en el territorio de su competencia, ¿no? Y Okay. yo sé de gente
que notaría ventas y no las registra, porque si las registra le cobran impuestos. ¿Lo ven? Y las notarían, y a veces que hasta las notarían de escondidas para no decirle a todo el mundo que hicieron una venta. Y eso se produce mucho en las familias para las sucesiones. ¿No? Entonces uno ve cómo utilizan algunas funciones para cosas que no deberían ser. ¿Ok? Pero bueno, entonces, resumen general, ambos documentos están dotados de fe pública, sin embargo, el documento registrado únicamente puede ser anulado mediante una sentencia definitiva firme del registrador. Además, los documentos notariales pueden ser otorgados en el extranjero, mientras que los documentos registrados no. Entonces, a lo mejor más de una cosa que ustedes vayan a hacer en los países donde se encuentran, la pueden hacer ante el abogado, y ante el embajador, y el embajador funge como notario, ¿no? Y entonces, claro, entra perfectamente la parte de blockchain, ¿no? Entonces nos dice, son fantásticos para sistemas de mantenimiento de registros públicos, tampoco se pueden actualizar ni modificar sin el registro, ¿no? ¿Ok? Pero aquí en este párrafo que dice, primero, sin embargo, se deben superar muchos desafíos, y en específico en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cada estado tiene su propia ley y cada condado tiene su propia ley. Entonces, ¿cómo haces para regularizar las leyes de los países, de los diferentes condados? Entonces hay una frase que me parecía bien interesante al final que decía, blockchain no cambia la ley ni la forma en que se organizan los registros. Entonces, de pronto tú tienes a alguien que está en la Florida vendiendo un apartamento que está en Nueva York. ¿Y cómo lo registra? ¿Ok? Debería haberlo registrado en algo en Nueva York. Pero bueno, si esto se pudiese hacer, mejoraría mucho, ¿no? Entonces yo empecé el autor empezó a hablar de las diferentes personas que participaban en un proceso de generar la hipoteca, o más hasta aún de generar las ventas, ¿no? Y dice que cada uno yo obtendría beneficios: agentes de bienes raíces, inspectores de venta, representantes de cierre, prestamistas, administradores hipotecarios, tasadores de bienes raíces, agentes de préstamo, procesadores de préstamo y suscriptores de hipoteca. Y cuando yo vi eso, lo primero que dije fue, con razón los $7,500, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces como que intenté ubicar varios, ¿no? ¿Dónde están los agentes de bienes raíces, los prestamistas, los inspectores, los representantes de cierre, los tasadores de bienes raíces, agentes de préstamo, procesadores de préstamo y suscriptores? Oye, ahí sí me costó colocarlo porque también vi que como que podían estar en más de un sitio, ¿no? En el caso de Venezuela, yo me recuerdo que en la parte de los tasadores de bienes raíces, tenían que certificarse en el Colegio de Ingenieros. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Esos Tenían son que... como los peritos, Nacho. Sí, los peritos evaluadores. Ok, ok, ok. ¿Y eso qué? Ganan dinero. Y entonces tienes acá agentes de préstamo y procesadores de préstamo. Y todo eso pasa por ese proceso de, ¿cómo se llama? Hacer la solicitud del préstamo, contener la procesación, la aprobación final y cierre de esos, ¿no? ¿Ok? Lo que sí es importante es que sabemos que, pues, probablemente hace mucho tiempo todo esto lo hacían pocas personas, 2, 3 personas, y ahora sucede que hay muchas personas que están participando en esa cadena, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante, que uno de los títulos específicos es Industrias Protegidas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero ¿esto qué significa? Significa que todas estas personas que están participando de una industria protegida, de una industria en la cual los gobiernos de cierta medida actúan, ¿ok? Y no el gobierno, y dependiendo del país, no necesariamente es el gobierno del país, sino el gobierno de los estados y el gobierno de los condados. Y cada uno tiene sus particularidades, por lo cual hace muy difícil hacer que, y se recuerdan que la parte de blockchain se hablaba mucho de los consensos, las reglas de los consensos, el procedimiento el flujo de manejo el flujo de transformación y los consensos de aprobación de un lado al otro lado. Oye,
se estandaricen, ¿no? ¿Ok? Entonces, tienen en cada uno de ellos cómo es que cada uno de ellos tendrían un beneficio, ¿no? Ahí tienen la información, pueden buscarlo en el libro. Lo que sí les diría es que entiendo que por ser una industria protegida, si protegida y a nivel de estado y a nivel de condado, implementar esto en un país tipo Estados Unidos es muy complicado, ¿no? Aunque fíjense que por acá ellos mencionan una empresa que se llama Zillow, que es una empresa que trabaja mucho en la parte de compraventa, ¿no? Y lo colocan muy fuerte y lo colocan interesante en la parte de tasadores de bienes raíces. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando se hace el tasador, por estado, por condado, pone un precio. Y si yo quiero comprar un bien, me sería interesante saber cuál es el precio, ¿no? ¿Ok? Y esta es la famosa empresa Zillow. ¿Saben qué fue lo más extraño? Ven aquí del ladito derecho. Esta es una página dentro de la página web de Zillow. Ellos están manejando Bitcoin en las compraventas. Entonces, de pronto, claro. Lo dicen. Entonces, de pronto no ponen la solución de manejo de títulos, pero el mercado ¿cómo se llama? El volumen de compraventa en Bitcoin está creciendo, está creciendo, pero no es que está creciendo, está siendo tan importante que ellos deciden poner la solución. Y me recuerdo leyendo que decían que con todo esto que estaba haciendo Silo se armó un problemón, que en cierta medida el permitir la compraventa en Bitcoin modificó lo que eran las características del comprador, porque el que maneja Bitcoin tiende a comprar productos mucho más caros. Entonces, como que si tiene una oleada de compradores de productos caros cuando ellos estaban en un sitio y que todos los productos eran baratos, ¿no? Ustedes no se han oído esa gente que llega a un país y dice, da barato, dame dos, da barato, dame dos. Entonces, yo escuché eso de los venezolanos en Panamá. perdóname, en Miami. Entonces, muy gracioso, muy gracioso. Cuando tú abres el mercado de Bitcoin, entonces te entra gente que quiere, que tiene una capacidad de pago mucho más alta. Y cual sea la razón, o porque quiere el bien, o porque quiere transformar un Bitcoin que es algo en cierta medida, sin una especie de soporte, en algo físico. Porque eso también pasa, ¿verdad? Si tú tienes un Bitcoin que puedes perderlo a la mitad del camino si se te olvida la llave y tú o está respaldado por unos servidores que a la mitad del camino se va a caer, tú que dices, bueno, pase lo que pase, déjame recuperar esto y déjame comprar unos apartamentos, ¿no? Al precio que sea. Y entonces llegué a ver páginas web donde decían había había unos problemas en ciertos mercados porque el precio subió porque permitieron con el pago de Bitcoin, ¿no? Luego había otro de los títulos era clientes y Fannie Mae, y yo me puse a averiguar de Fannie Mae. Me recordé mucho que creo que esta empresa sufrió muchísimo cuando hubo la burbuja inmobiliaria, ¿ok? ¿Están conmigo? Sí. Okay. Sí, aquí estamos. Sí. Esta empresa sufrió muchísimo. Ya un minutito. Creo que hay feedback. Sí. Sí, ya lo Entonces, esta fue una empresa que sufrió muchísimo cuando hubo la burbuja inmobiliaria. ¿Ok? Y una de las razones por lo cual sufrió era porque manejaba muy fuerte la parte de las hipotecas. Y me recuerdo que habían dos empresas que eran emblemáticas, Fannie Mae y Freddie Mac. ¿Ok? Y cuando me puse a averiguar, lo que averigué fue que Fannie Mae y Freddie Mac
son organizaciones patrocinadas por el gobierno. O debe ser que cuando quebraron el gobierno las compró, ¿verdad? Y entonces fíjate que te dice, la Asociación Hipotecaria Nacional Federal, conocida como Freddie Mac, es una empresa patrocinada por el gobierno y es una empresa que cotiza en bolsa. Debe ser que cuando reventó el gobierno la compró, ¿verdad? Y es la principal fuente de financiamiento para prestamistas hipotecarios y ha dominado el mercado después de la recesión a medida que el dinero privado se fue. Más aún, el 95% de los préstamos que se hacen en los Estados Unidos lo hace esa empresa. ¿Ok? Y fíjate que al final te dice, ambas empresas, Fannie Mae y Freddie Mac, están explorando la tecnología blockchain. Y suena un poco extraño, pero puede ser que tú estés en un lugar donde el organismo regulador no quiere, pero el negocio lo promueve. Entonces, ¿qué va a pasar? Más puede el negocio que el organismo regulador, ¿verdad? La gente se va a meter por debajo y va a seguir haciendo transacciones. Entonces, a lo mejor en los Estados Unidos no está tan regularizado el trabajar con blockchain, perdón, con criptomonedas. Ok, el gobierno no lo ha autorizado, pero hay organizaciones relacionadas a ellos que están trabajando con criptomonedas, ¿verdad? Hay cierta regulación. Por ejemplo, en la declaración del impuesto de este año, tienes una sección aparte solo para declarar cuánto has invertido en criptomonedas. ¿Qué tal? Está en el formulario de tasación, tienes una sección que te dice cuánto tienes invertido en criptomoneda, cuánta cantidad, en cuánto compraste, una sección especial de criptomonedas para ponerte impuestos sobre ella. Y imagínate, es decir, que dijeron, si tú quieres negociar en esa broma y vas a ganar dinero, pero si vas a ganar dinero, paga. Pero hay otra cosa interesante en los Estados Unidos, cuando tú pierdes dinero, el gobierno te retribuye impuestos, ¿sabías eso? Dependiendo, sí, pero dependiendo de cómo. Ok, y entonces conseguí esto que me pareció bien interesante de la gente de Fannie Mae, ¿ves? Aquí abajito, ok. Y dice, según estándar de data, las hipotecas y la industria no van a poder ir a digital. Es decir, la misma Fannie Mae está promoviendo el moverse en digital. ¿Lo vieron? Y ese estándar es lo que ellos llaman el mismo. ¿Lo vieron? Entonces, no sé qué tanto ha avanzado, pero ellos tienen publicaciones formales, agosto creo que dice 2019. Perdónenme que no tengo mis lentes. Ok, ya les voy a decir. Octubre del 2019, Freddie Mac hizo una publicación en cierta medida publicitando que había que moverse hacia digitalización y había que acoger todo lo que sería estas corrientes tecnológicas y por supuesto blockchain, ¿no? Entonces, pues se va a mover en ese sentido, ¿no? Luego tenemos hipotecas y blockchain, ¿no? Y seguimos hablando de lo que es el costo, ¿no? Entonces dice, el costo de origen de hipotecas ha aumentado y la razón es simple. Los bancos temen multas en las que pueden incurrir si estropean cualquier parte del proceso hipotecario. Entonces, ellos dicen que en parte el costo de la hipoteca, ya va, me imagino, una cosa entendería, lo que vimos anteriormente era el costo de la venta y ahora el costo de generar la hipoteca. El costo de la venta estaba en $7,500, ¿no? Y el costo de la hipoteca ahora son $4,000. ¿Lo vieron? No, perdón, dije una burralidad. Y el costo de la venta son 7,500, el costo de todo lo que sería ese proceso. Y el costo de la hipoteca, si lo mejoran, puede hacer que $4,000 se reduzcan del precio. Y ese costo surge porque los bancos se están protegiendo de que haya un mal manejo de documentos, porque si hay un mal manejo de documentos los penalizan. ¿Lo vieron? Entonces ellos dicen, si tú formalizas esa cadena de transformación de documentos, ¿verdad? Pues tú, por supuesto, la mejoras reduciendo lo que sería todo ese traspaso de documentos de un lado para el otro, cada vez que alguien agarra, lo firma, lo envía para otro lado, pues vas a poder reducir ese costo, ¿no? ¿Ok? Y el segundo punto era conociendo tu último documento. Y suena tonto porque el detalle es, sobre un título de propiedad, sobre una propiedad, ¿cuál es
el último documento que existe. ¿Lo ven? Consciente que cuando tú vas a hacer la siguiente transacción, ¿ok? Tú necesitas tener toda la información de la anterior. ¿Lo vieron? Y entonces ellos mencionan que los bancos para todo ese manejo, ellos le pagan a empresas externas para que verifiquen sus registros e intenten determinar qué documentos se utilizaron en la disección final de su préstamo. ¿Ok? Y entonces, pues, imagínense, si tú creas esta cadena, no es la criptomoneda, sino la cadena de información de todo lo que son los títulos de propiedad, pues sería muchísimo más fácil manejarlo. Bueno, a menos que haya un problema con las computadoras y se pierda toda la información, ¿no? Y estaba buscando, y fíjense esto, en Inglaterra se está trabajando muy fuerte con todo lo que es la parte de blockchain para la parte de los títulos de propiedad y el manejo de hipotecas. ¿Lo vieron? Y en Inglaterra el manejo de la tierra es muy particular. Sí, Porque me ellos tienen, imagino. por ejemplo, no, ellos tienen, por ejemplo, un modelo de propiedad de tierra, que es lo que llaman el leasehold, que es que tú eres el dueño, o sea, tú eres dueño de la casa, pero no eres el dueño de la tierra. Tú pagas una renta por la tierra y te dan un contrato, por ejemplo, por 100 años, pero tienes que pagar una renta. Pero creo que Entonces, también en Venezuela es así. no, en Venezuela no existía el leasehold. No, En no Inglaterra, existe el concepto, pero el gobierno, yo me acuerdo que con alguien que eso eran las hablaba sobre... bienhechurías. Las bienhechurías era el No, concepto de no, que eran no, terrenos que pertenecían al gobierno. no, no. Sí, pero no. O sea, sí tienes razón en lo que acabas de decir, pero recuerdo que alguien que hacía expropiaciones comentó en algún momento que si, o sea, si tú estabas en un lugar donde iban a construir no sé qué cosa y necesitaban expropiar, ellos te pagaban era por lo que tú habías construido, independientemente de que tú hubieras comprado el terreno. Ah, claro, pero eso era el mecanismo de expropiaciones. Pero en Sí, bueno, Inglaterra, tú tienes tu casa y entonces en la casa te dicen, ¿este es freehold o leasehold? Entonces te dicen freehold es, ok, tú eres dueño de la casa y de la tierra, porque puede ser que es leasehold y significa, ok, significa que tú tienes que pagar una renta. Y te dicen leasehold y el contrato se vence en 30 años, porque a medida que el contrato está más cerca de vencerse, menos vale la vivienda porque ese contrato de leasehold lo tienes que renegociar. Entonces podrían poner un precio muy alto. Y uno de los grandes tenedores de tierras en el Reino Unido es el Duque de York. Por eso es uno de las personas que tienen más dinero en el Reino Unido, porque la reina Victoria le dio un montón de propiedades, entonces muchas propiedades que son las mejores de Londres pertenecen al Duque de York. El Duque de York es Andrés. No recuerdo cuál es el último. está Exactamente. hablando el farandulero, pues. Es Exactamente. Andrés, por eso es que ese era amiguito del otro. Porque el que Y, tiene- y De porque Jeffrey. tiene mucho dinero. Porque tiene mucho dinero, porque tiene muchas propiedades. Las mejores propiedades de Londres pertenecen al Duque de York y tú tienes muchos de estos Selfridge y todos estos centros comerciales que tienen una inversión multimillonaria encima, pero no son dueños del terreno. Le tienen Pero, que pagar pero renta al fíjate Duque de que, York. ya va, pero fíjate que me oyes. ¿Me están oyendo? Sí, te escuchamos. Ujú. Pero me oyen Sí, por Sí, mí o me oyen te por seguimos. Rosa. Pero fíjate Por ti. que hay algo bien interesante. En Inglaterra, que es una autocracia imperialista y no una autocracia como la China, pero es una autocracia al fin. Blockchain se mueve. En los Estados Unidos, que es un bululú de gente, todo el mundo metido, pues la nueva tecnología cuesta. Porque hay más gente que tienes que convencer de que algo se haga. Si el principal propietario en una autocracia es el jefe de la autocracia, sea el país que sea, ¿no? ¿O no? Y entonces eso es algo que se ve más adelante, cuando empiezan a hacer las comparaciones entre Estados Unidos y China, dicen, es que aquí las nuevas tecnologías en China se pueden mover con mucha facilidad, porque viene cualquiera de los de arriba y dice, señores, yo ordeno que esta cosa sea así. ¿Qué pasa? Todo el mundo se cuadra con él.
¿Lo vieron? ¿Están conmigo? Sí, hay mucha gente que dice que una de las razones por qué China ha surgido tan rápidamente es que su mecanismo es muy eficiente. Porque la democracia suena muy bonito, pero es muy ineficiente. Porque poner a todo el mundo de acuerdo cuesta un montón. Claro, claro. Bueno, Claro. eficiente, pero a costa de tu libertad, pues. Por eso es que las parejas se hacen eficientes cuando los hijos se van, porque decide una sola persona. Sí, mi amor. Entonces, luego, pronosticando tendencias regionales, 10 paginitas. Entonces, fíjate, aquí empezamos a pasar por diferentes países. Estados Unidos y Europa, ¿no? Y fíjate que lo que estamos hablando. Los Estados Unidos y los países europeos pueden tardar más en implementar la tecnología blockchain que otros países. ¿Verdad? Y uno de los principales desafíos que enfrenta Estados Unidos es que están descentralizando, se están descentralizando la distribución de poder y la toma de decisiones. Cada condado y cada estado elaboran sus propias reglas sobre cómo implementar o usar tecnología de blockchain. Pero todo eso ya está comenzando lo que es unirse, ¿no? Y entonces aquí les conseguí, en el caso de Estados Unidos, que decían, existe una actualización para licenciamiento de pagos con criptomonedas en los Estados Unidos. Y vi que habían 40 estados, no sé cuántos estados tienen los Estados Unidos, ¿verdad? Pero 40 estados que ya estaban haciendo regulaciones. Son ¿verdad? 50 estados. Sí, Ok. 50, es bastante. 52. Sí, ok. El detalle es que, bueno, imagínate, cómo esto se está utilizando para pagar nómina, ¿no? Entonces, fíjate que te dice, por ejemplo, en Europa, tienes que en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, por decirlo así, ok, desde 2011 están hablando de dinero electrónico. Y Reino Unido, el negocio financiero era altísimo, ¿no? Ellos eran literalmente el país bancario de Europa, ¿no? Y dicen que por menos de $1 millón las empresas de blockchain pueden tener una licencia de instrumento de pago en la Unión Europea. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, por ahí decían que la forma más fácil de perder $1 millón en los Estados Unidos es yendo con 2 millones. Pero tú con $1 millón montas una empresa de esto en Europa. ¡Wow! Luego teníamos China, ¿no? Perdonen. Primero salía a la puerta. China se dio cuenta de que los ciudadanos lo usaban para sacar valor del país sin ser detectados y están generando nueva riqueza en un sistema menos cautivo. Yo me puse a pensar en Venezuela, cómo tú sacas tu dinero de Venezuela. ¿Ok? Y entonces tú pagarás y decir, bueno, yo voy a vender mi bien en $10,000. Ok, pero me tienen que pagar $100,000 por Bitcoin. Y luego tú lo distribuyes en 3 bancos. ¿No? Y entonces aquí les conseguí en esta revista que decían alrededor del 60% de todos los Bitcoin que se circulan actualmente en el mundo se trajeron de China. Ok. Más aún decían que el 85 al 95 de los Bitcoin que se produjeron en 2018 se hicieron en China. Es que uno ponga ahí 4 computadoras para producir Bitcoin, eso es nada comparado con lo que hacen los chinos, ¿verdad? Sí. Entonces se está viendo eso, que pues al final es una forma de manejar valor en economías restrictivas, ¿no? Luego también en China tenemos la parte del real estate, ¿no? ¿Ok? Y entonces el gobierno empezó a invertir muy fuerte para la parte de real estate. JLL es una compañía de inversión en real estate. Y yo me recuerdo en Estados Unidos, en algunos centros comerciales en la Florida, que decían propiedad de JLL. ¿Ok? Y entonces aquí vemos en el tercer párrafo, mientras que los países occidentales tienen una estructura de poder más distribuida y descentralizada, la China tiene una más centralizada. Y eso le permite rápidamente regular e innovar, que era el caso que estábamos hablando, como tú en los Estados Unidos vas a organizar leyes por condado y leyes por estados. En la China, cuando tienes una autocracia, lo primero que te dice, ahora todo es así.
Y la gente tiene que pegarse a eso, ¿no? Y después teníamos dos casos bien interesantes en esto de la autocracia. En la China, ok, existe esta empresa, China Ledger, ok, que está creando una especie como de, perdón, es una especie de coalición de blockchain, ok, como que para que la gente lo asuma, ok, decir, bueno, señores, vamos a crear un ejemplo un poco tonto. En Venezuela, tú vas a hacer un pago y tú pagas con Tepago. Entonces hoy estábamos haciendo un pago al Banco Provincial y yo me monté sobre el Banco Mercantil y lo envié. Entonces aquí en Panamá, si tú tienes el sistema YAPI, solamente haces envíos Banco General. Si tienes el sistema Silin, entonces solamente con Banco Mercantil. Y cada banco tiene para hacer eso. Tú dices, bueno, pero vamos a crear un único sistema, ¿no? Y luego existe también una organización que se llama DCC, que está organizando el estándar de operación comercial y el libro general de blockchain. ¿Lo vieron? En la China. Entonces, volvemos y decimos, pues, por ser una autocracia, pues la tecnología se mueve más rápido. El de arriba dice, señores, hay que moverse en el sentido y todo el mundo se mueve, ¿verdad? Y luego tenemos el mundo de desarrollo, ¿no? Me extrañó muchísimo esa frase que había al comienzo del párrafo. Yo decía, pero ¿por qué la marca? El futuro ya está aquí, simplemente no está igualmente distribuido. Y no estaba traducida bien, pero no estaba escrita bien. Y yo la vi y yo dije, algo raro está detrás de esta frase. Eso es de un autor que se llama Willard Gibson, que se ganó el Nebula Awards, ha hecho muchos libros que ninguno he leído yo y que es reconocido por la parte de ciencia ficción. Y yo la vi y yo dije, oye, sí es verdad. Porque uno ve en todas partes que hay cosas interesantes, pero no necesariamente está igual en los países donde uno vive. ¿Verdad? Depende del país donde tú estás o depende de tu capacidad de acceder a la tecnología. Bueno, ni siquiera acceder a la valentía, tu capacidad. Lo primero que tienes que tener es, parte de saber, la valentía de hacerlo. ¿Ok? Y fíjate que luego te dice, esto es especialmente cierto en los países de desarrollo que a menudo tienen una mayor necesidad de tecnología, pero no tienen los mismos recursos o el entorno político adecuado para permitir que esas innovaciones se arraiguen. ¿Lo vieron? Entonces, entendemos que mientras más nos vamos hacia Latinoamérica, más nos vamos a los países de desarrollo, puede ser que sea más difícil acceder a la tecnología, ¿no? Con todo y que existe en todas partes, ¿no? Después, está mencionada otra persona que me pareció muy interesante, Hernando de Soto. No sabía que su segundo apellido era Polar. Hernando de Soto en este momento es famoso porque era uno de los candidatos presidenciales en Perú. ¿Se recuerdan? ¿Están conmigo? ¿Aló? ¿Los perdí? Eso no lo sabía. Había escuchado de él, pero no no. sabía que era candidato. Ok, él es famosísimo. Es famosísimo. Es un peruano que fue criado en ¿cómo se llama? En Suiza. Él y su hermano son personas muy famosas. Él, debido a todo ese movimiento que tuvo en Suiza y eso, tuvo muy buenos contactos, no solamente desde el punto de vista de lo que quería hacer, sino de las relaciones. Él se ha casado en terceras nupcias y sus dos primeras esposas son mujeres de muchísimo dinero, ¿no? Pero bueno, él regresó a Perú, me imagino que salió huyendo de allá porque todo el mundo le dijo, al final es un pobre peruano. Es bien bueno para tenerlo al lado y que nos ayude, pero es un pobre peruano. Entonces él decidió regresar a Perú y dice que su sitio es Perú y tiene que estar en Perú, ¿verdad? Y él sigue hablando que uno de los problemas serios que hay en las regiones del tercer mundo es la cantidad de, ¿cómo lo puedo decir?, de inversión que está perdida porque no está titularizada. Y eso se ve mucho en los sitios pobres donde la gente tiene una casita muy pequeña o un rancho en un lugar y no es dueño de la propiedad. Y nadie lo va a sacar de ahí. ¿Lo ven?
Porque ¿cómo tú vas a sacar a alguien de un rancho? A menos de que se caiga la ladera donde esté ese rancho, bienvenido sea. Y entonces, claro, lo que sería interesante es ver si utilizar este tipo de tecnología para ayudar a la gente a facilitar lo que sería la entrega de un bien a estas personas. Él decía que lo que llama la gente informal son los más formales que hay, que son personas que han luchado mucho por tener lo poquito que tienen y que cada vez que le exigen que haga algo, que se vaya a registrar algún sitio, que tenga que comprar un permiso, lo consiguen. Y que si a estas personas le logras dar la propiedad de su pequeña pertenencia y con eso puedan conseguir un préstamo, pues lo que va a hacer es hacer crecer la economía. Bueno, lo ponen como ejemplo. Bueno, aunque puede estar el lado malo, también puede ver que pueda servir para otras cosas, ¿no? Después, otra cosa que me extrañó mucho, dos ejemplos. Primero, ellos mencionan que el Banco Mundial está haciendo énfasis en blockchain, ¿no? Y conseguí la página mundial, en la página del Banco Mundial que hablaban de eso, ¿no? Y decían, ¿cómo asegurarse que cada dólar llega a quien lo necesita? Y he oído mucho de que los organismos mundiales, los sin fines de lucro, hay mucho dinero que ellos quieren invertir en ayudar a las comunidades de los países pobres. Y mucho del dinero se pierde a la mitad del camino. ¿Ok? Y entonces se los dan a unos políticos que están apoyando a la oposición y tú te das cuenta como parte de ese dinero se lo roban a estos políticos en un bar. ¿No? Y después, un ejemplo bien interesante es este de BitPesa, ¿ok? Que en África, consciente de que había que buscar un instrumento de pago para las personas y que ese dinero no se perdiese, ¿ok? Pues implementaron una especie de un blockchain para pagar los salarios. ¿Lo vieron? Y dicen que eso ya empezó a trabajar en el Reino Unido y Europa. Utilizar un blockchain de salario para pagar salarios. Ojo, yo me recuerdo un amigo, Felipe, que él me mencionaba que estando en Venezuela, a él le pagaban por una billetera. Es decir, en Venezuela ya existe el pago a través de billeteras virtuales. ¿Ok? Y si uno se pone a pensar, si tú vas a tener una comunidad global de consultores o de profesores, una de las formas de resolver el problema de pago es a través de Bitcoin, a través de una billetera. Se recibe un dinero, lo coloca en la billetera y luego lo distribuye. Lo importante es que cada quien en su país tenga una billetera y lo tome y tome su Bitcoin, ¿no? Dentro de los obstáculos, cosita que me pareció bien interesante, está por acá. Fíjate que ellos mencionan mucho. Yo lo sentí al final, lo que ellos mencionaban, que había una lucha muy fuerte con lo que eran las regulaciones y la gente que toma decisiones. Entonces, al final no es si tu producto es innovador, si tienes una forma de pago, y si tú consigues a una persona en el medio político que te patrocine. Y por eso fue que le coloqué ese cuadrito abajo que decía el lobo feroz. Hagas lo que hagas, vas a tener que tener el punto de lobby, cómo haces para manejar relaciones con interesados a nivel gubernamental, conscientes de que son relaciones muy etéreas, muy volátiles, porque hoy haces todo un esfuerzo para montar una relación con alguien del gobierno y 4 años después te cambian de gobierno y ¿qué pasó? Te vieron feo y te mandaron a meter preso, ¿o no? Y y están todos los ejemplos de Odebrecht, ¿verdad? Y entonces, y hay más de un país donde te consigues que hay una persona que apoyó para hacer algo que se vio muy bonito, o alguien que estaba en el Estado, que 4 años después o 8 años después está preso, ¿no? Entonces, ese era todo lo que era el contenido de este capítulo. Abierto a comentarios, cosas que quieran decirme, para mi propia reflexión, ¿no?
alguien una vez cuando estaba en Irlanda, hubo dos proyectos que me parecieron muy interesantes. Uno que se llamaba Cloud Food, que era, ellos básicamente se contactaban con restaurantes y prácticamente todo el exceso que tenían de comida, esta compañía lo recogía y esta ONG lo recogía y lo distribuía a los homeless, básicamente, ¿no? Entonces ellos trataban de hacer doble labor, que era, ok, vamos a reducir los desperdicios, que son importantes, y al mismo tiempo vamos a alimentar a los homeless. Y ellos estaban trabajando con IBM, por cierto, porque ellos reciben donaciones, y ellos querían mostrar a la gente que recibía donaciones cada euro que alguien donaba a ellos, dónde terminaba, y utilizar blockchain para eso. Es interesante. Es interesantísimo. Y esta persona estaba trabajando y me decía que habían proyectos que querían hacerlo a nivel de impuestos. Porque dice, una de las grandes quejas que pasa es dónde termina el dinero que paga un impuesto. Entonces hay gente que está trabajando en un mecanismo donde tú pagas los impuestos, pero tú puedes decir dónde tú quieres que se inviertan. Y utilizando blockchains, tú ves, ok, lo que yo pagué en impuestos, ¿dónde terminó? O Suiza, ¿no? Terminó. No sé si era Suiza, pero querían convertir en blockchain un mecanismo para que o sea, no solo la recaudación de impuestos, sino el dónde terminan los impuestos de cada persona puede ser trazado. Tú dices, ok, yo pagué tanto en impuestos este año. Bueno, eso terminó tanto por ciento en esta escuela, tanto por ciento en esta autopista, tanto por ciento en este hospital, tanto por ciento, que puedas ver el trazo de dónde terminan tus impuestos. Y tú dices, si tú lo ves desde ese punto de vista, la corrupción va a ser extremadamente difícil. Hoy en la mañana estaba oyendo en CNN la lucha entre un propósito, alguien que promovía lo que era blockchain y alguien que lo defendía. Y el que estaba en contra el que estaba en contra del blockchain era un premio Nobel. Y él decía que eso no valía la pena meterse y que la única solución que veía con respecto a los blockchain era que los mismos estados creasen su criptomoneda. ¿Ok? Y entonces tú vas a tener una criptomoneda que era protegida por el gobierno. Es decir, el problema del Estado, es decir, el problema de los estados es que ellos tienen una moneda normal, pero esa moneda normal con la inflación la disparan. ¿Ok? Y el señor decía, yo no le niego a nadie que invierta su dinero lo que quiera. El problema es que tú no sabes qué es lo que va a pasar con eso. Entonces, yo lo que sentía y cuando estaba viendo esto y viendo otras cosas, yo decía, hemos leído mucho y mucha gente dice sobre esto, sobre nuevas tecnologías, y te dicen, es malo, es malo, es malo, es malo, es una especulación. Pero ahora te están poniendo el mote de que es que el gasto contra la ecología es muy grande, porque tú sabes todo lo que costó minar eso. Es que el costo de esa minada no es un costo contra la ecología, simplemente es el costo de producir algo tecnológicamente, ¿o no? Es así como me pongan a mí a decir, el gobierno norteamericano está gastando mucho, está destruyendo la ecología por todas las transacciones que está haciendo, por todo lo que está utilizando las computadoras. Probablemente están gastando mucho más en energía en computadoras que lo que se gasta en Bitcoin, ¿verdad? En blockchain, ¿o no? Pero es como que la lucha de que hay que reventar a la gente de blockchain, ¿ok? Pero igualito, entonces tú ves que por otro lado te dicen, bueno, pero eso no, pero esto sí va a ser, ¿ok? Entonces, yo diría, como diría, pues hay que enfocarse y hay que pronto hay que ser valiente porque por ahí viene el lobo y te va a caer el lobo feroz, ¿verdad? En todo este tipo de cosas y hay que hacerlo. Uno no puede negar el futuro que viene. Y esa frase que estaba por ahí que me pareció sumamente interesante. El futuro ya está aquí y simplemente no está igualmente distribuido. Y el futuro está aquí y son todas esas tecnologías y el que no quiera asumirla no la asume o que no pueda, no pueda, pero hay otros sitios donde lo están asumiendo, ¿no? Entonces uno con valentía tiene que moverse en ese sentido, ¿no? Pero me pareció bien interesante ese comentario, ¿no?
Yo creo que tenemos que pasarle la batuta al siguiente expositor, ¿verdad?